valiente que tú. Comenzamos aquí a transitar otra posta de la independencia. Estos encuentros que hacemos cada sábado en Telefe Tucumán con la Fundación del Bicentenario, con Jorge Atilio Mendía, con el propósito de convidarles miradas sobre nuestra rica historia. Jorge, qué bueno que volvamos a estar y ya transitando junio, que es un mes de un prócer predilecto para todos nosotros, ¿no? Así es, nuevamente con nuestro amigo de Salta, el amigo Alejandro Pojasi, quien conoce a Belgrano, quien escribió algunos libros y, por cierto, toda la palabra para él en estos momentos. Seguro. Bienvenido, Alejandro. Gracias. La figura de Manuel Belgrano realmente cautiva debido a esa diversidad que quedó demostrado en cada una de sus acciones. O sea, cómo alguien puede, salvo que sea por la pasión, puede tener esas facetas que profundizó tanto. Un poco lo acaba de señalar: militar, político, economista, humanista, un hombre progresista, de ideas monárquico-constitucionales, que para ese tiempo era era bastante en cuanto a seguridad ideológica. Un hombre que en la Revolución de Mayo venía del carlotismo. Entonces, ¿y qué era el carlotismo? O sea, las causas eran Europa, América era la consecuencia, pero ¿quién era el sector carlotista? Porque había algunos que estaban con Fernando VII, otros con Carlos IV, pero ellos fueron, junto con Castelli y Rodríguez Peña, a ver a la princesa Carlota en Brasil, que era la princesa regente, que se había casado con el príncipe portugués. Entonces fueron a verla y entonces de pronto uno dice, pero ¿y a qué fue si el carlotismo no tenía posibilidades de llegar al poder en plena guerra contra Napoleón? Resulta de que dentro de lo que es el protocolo que rige al reino español, había una sola excepción. Ellos, como buen abogado, lo sabían. La excepción decía que cuando abdican padre, hijo, existe la posibilidad de que una mujer gobierne el reino, y era la ley sálica. Por eso ellos van a Brasil. O sea, que estas tierras además tenían otra confirmación respecto al resto de Europa. Las Américas no pertenecían al reinado español, pertenecían a la familia del rey. Entonces, al abdicar los padres, la princesa Carlota Joaquina era la que quedaba al frente de todo, hasta de las Américas. Claro. O sea, ellos son los únicos que se dan cuenta y advierten de que este podía ser un suceso donde podría nacer eventualmente un nuevo reinado dentro de las posibilidades que ellos tenían en la búsqueda del esquema de poder. Claro. En estos tiempos y en tiempos anteriores, y seguramente cuando no estemos por aquí, se habla desde la política contemporánea de que la verdadera transformación, de lograr conquistar ese país, esa sociedad que nuestros próceres pensaron, es a través de la educación. Pero quien da una muestra cabal de que ese era su propósito fue Manuel Belgrano, con el legado belgraniano. Y que, bueno, Tucumán ha sido una de las provincias favorecidas con esa decisión, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, cuando él triunfa en la batalla de Salta, los dineros, los 40.000 pesos fuertes de oro, él lo entrega a Tarija, que era pertenencia en ese momento de Salta, Jujuy, que está el legado belgraniano, bueno, propiamente acá Tucumán, donde vos estuviste presente, sí, en la institución, y Santiago del Estero, que nos da una muestra de lo que era Belgrano en su modo de actuar. Era muy consecuente y él apostó a la educación, y cuando tuvo los medios para crear los primeros pasos de esa educación que él se imaginaba, no dudó en hacer entrega de estos dineros
para que se constituya uno en cada provincia del norte. Y eso es lo que se logró. Tucumán fue fue la última, creo, en lograr concretar, realizar, primero identificar dónde estaban los dineros del legado belgraniano. Fue toda una historia eso, ¿no? Una falta de respeto total, ¿no? Pero qué orgullo el vivir en esta tierra, ¿no? Qué orgullo Seguro. ser parte del norte y qué orgullo estar y tener esa identidad tan fuerte. Sí, ese ADN que de la Revolución de Mayo tiene que ver totalmente con Manuel Belgrano. Y los desafíos militares no son menores, lo de él. El orgullo de transitar por esta tierra, el orgullo de ser del norte, de argentino, el orgullo de ser tucumano, salteño. La verdad que es una pasión que debemos transmitirle y debemos potenciar lo que tenemos nosotros, ¿no? Sí, por ahí vemos que la sociedad es como si estuviera mirando hacia otro lado, ¿no? Y es difícil plantear la resistencia cultural frente al periodo de globalización, esta mundialización que lo absorbe todo. Es más, como toda revolución dice, se come a sus propios hijos. Y si miramos dónde se ha generado todo a partir de Inglaterra o de Estados Unidos, nos damos cuenta cómo han terminado aquellos que han planteado desde el primer momento este sistema global, ¿no? Claro. Vamos a dedicar todo el programa a la figura de Belgrano, a trabajar ciertos aspectos que no son muy divulgados y que a nosotros nos interesa que nuestros amigos que comparten el programa puedan disfrutarlo tanto como nosotros. Ya volvemos. Y continuamos en la posta de la independencia dedicándonos a acercar aspectos que quizá no sean demasiado conocidos de nuestro prócer, de Manuel Belgrano. Alejandro Ubaldo Pojasi nos está acompañando en esta especial posta de la independencia. Alejandro, estos bicentenarios que hemos transitado, tanto los de la batalla de Tucumán, los de Salta, el éxodo jujeño, han servido para sacar conclusiones o ponernos de acuerdo en otras miradas sobre Belgrano. ¿Coronel Arauz? Totalmente. Dígame, general. Coronel, quiero que le transmita al general Belgrano todo mi apoyo por la campaña libertadora. General San Martín, quédese tranquilo que yo voy a transmitirle personalmente al general Belgrano todo el apoyo que le dio. Le agradezco, amigo. Por favor. Me dio la sensación como que había algunas figuras más que nosotros tres acá en este salón. Así es, ¿lo has sentido? Y una sensación de voz envalentonada y de mucho valor militar. Qué lindo, la verdad, este sentimiento. Ojalá pudiéramos tenerlo más seguido, ¿no? Y a la vez también, digamos, darnos las respuestas de acuerdo a lo que estamos conversando. Yo creo que debe ser el atractivo de esta entrevista, de estas cuestiones que nos estamos diciendo de modo mutuo. Sí cambió totalmente la presencia de Belgrano con esta movilización que hace en el norte. Porque en definitiva, esa es su vida, es de grandes victorias y de grandes derrotas. Si lo analizamos a Belgrano, es así, no tiene un término medio. Éxodo, combate del río Piedras, batalla de Tucumán, regresa a la batalla de Salta, juramento a la asamblea del año 13, o sea, ya nunca más en nombre del rey. O sea, se jura fidelidad a la asamblea del año 13, que es algo importantísimo. Y cuando llegan a Salta, la recuperación de Jujuy, para luego marchar a Vilcapugio y a Ayohuma, donde ese va a ser su destino final. Pero que en definitiva, esa es la acción militar. Ahora, yo creo que él tenía un fuerte pensamiento. Y una de las cuestiones que siempre aparece es
de que en esta mística que tiene Tucumán, dicen que desobedeció, la gran desobediencia. Yo creo que no es una desobediencia, yo creo que fue una decisión política, porque Belgrano se daba cuenta de que si a él la vanguardia del ejército realista lo había logrado encontrar en Río Piedras, que la tenía casi en trancas, estaba el coronel Huichi, que es el jefe de la vanguardia, que lo toman prisionero. Belgrano, si proseguía hacia Córdoba, no iba a pasar de Santiago del Estero y era campo abierto. Entonces, él hace un análisis militar y táctico de lo que va a ser el desarrollo. Por eso yo no creo tanto en lo personal, ¿no? La desobediencia. Yo creo que es un análisis que él hace y se da cuenta que las fuerzas están acá. Entonces, él toma una decisión política militar y no la de la desobediencia. Si él era el jefe de todos los ejércitos del Río de la Plata, o sea, ¿quién le podía? Solo Buenos Aires, que no conocía cuál era la realidad del norte, que solamente tenía una cartografía vieja y antigua. Entonces, yo creo que ese es un Belgrano que con el triunfo de Tucumán muestra que tenía agallas y una personalidad táctica que el propio San Martín lo define. Entonces, de allí al triunfo de Tucumán y volver de nuevo a Salta, también se necesitaba de esas agallas de un pueblo que estaba dispuesto a proseguir. Porque si de pronto nos alejamos y vemos la historia, nos damos cuenta de que hay un solo hombre con parecidos y diferencias a Belgrano, que se llama José Gervasio de Artigas. Belgrano tiene un éxodo jujeño hasta Tucumán. Artigas tiene el famoso éxodo montevideano. Artigas marcha 90 días, casi 800 carretas que se moviliza el pueblo, que se va con Artigas. Los dos tuvieron batalla a las piedras. Las piedras en Montevideo y el río Piedras nuestro acá pegado a Metán. Sí. Y los dos legaron bandera. La bandera de Belgrano, que hoy es nuestra bandera institucional, más la bandera de Macha y una serie de banderas que se difundieron por toda América, y además la bandera la bandera de Gervasio de Artigas, que es la misma bandera de Belgrano, pero con una franja roja que es el federal, porque él era confederado republicano. Él dice, nuestro modelo no es monárquico, constitucional, nosotros debemos ser como es Estados Unidos. Creo que se hace bastante interesante hasta su derrota. Y un enigma más que tiene Belgrano, aparte de esa llamada desobediencia que no es para mí tal, él tiene instrucciones y unas órdenes de ir por Arequipa, no por Potosí. ¿Qué lo llevó a Belgrano a ir por Potosí, Belcapuje y Ayohuma, cuando él tenía que ir por otros caminos donde no le iba a suceder lo que aconteció? Entonces, esas son las partes de la respuesta de la historia, que cuando nos preguntamos quién es Manuel Belgrano, si está todo, digamos, ya está, su persona está toda conocida. Yo creo que de Belgrano todavía van a surgir bastantes cuestiones. Seguro. Jorge, y esto de trasladar lo que le preguntábamos a Alejandro, de cómo cambió para los especialistas, los publicistas, los que manejaron las celebraciones del Bicentenario, cómo cambió la imagen, cómo lo presentamos a Belgrano, también para vos se multiplicó la tarea en vísperas de todos estos acontecimientos, en la tarea de divulgación, de ir a los colegios, de acercar toda la tarea de ustedes, y encima la tarea de donar, de llevar la bandera de Belgrano a distintos lugares que son instituciones muy importantes de la provincia, ¿no? Efectivamente, nos piden de todos los lugares y ahí estamos. Y ahora empezamos a fabricarlas porque es mucho para nosotros el poder comercializarlas, ¿no?
Pero qué interesante lo que empezó en el Bicentenario, que nosotros tenemos que, como generación del Bicentenario, que es profundizarlo a este hombre, a esta fuerza y a este político. Me encanta cuando me dijo esto de estos caminos del Potosí y Arequipa, ¿no? Que uno piensa, bueno, pero ¿por dónde es eso? No, estamos hablando de 800 kilómetros acá de donde estamos situados hoy, 800, 900 Correcto. kilómetros, y que se nos parece que es muy, muy lejos, no, está acá nomás. Pero me quedó una frase que no la quiero dejar pasar, esto de la desobediencia que hace Alejandro, ¿no? Sí, capaz que no es una desobediencia, esta de la decisión política me encanta, pero vos sabés que lo veo con una clarísima idea, lo que me acaba de trasladar, es una obediencia a su intelecto y es un servicio al pueblo que le pedía lo que él después hizo, que es la batalla de Tucumán. Qué claridad para decírmelo, Alejandro, en razón de que eso de la desobediencia a mí tampoco me gusta, ¿no? Porque él como que desobedece a alguien, y no. Él obedece a su intelecto, a lo que estaba pensando, a lo que estaba viviendo, da un servicio al pueblo, un hombre de servicio pleno, un político de aquello, y por supuesto con los efectos de victoria. Claro, porque él tenía un panorama, pero él solo. Nos da los laureles de nuestros himnos, nos da los laureles de nuestros escudos. Claro, por ejemplo, yo creo que si lo trasladamos en el tiempo, o sea, años después, 1820, Claro. fines de 1820, el acta de Rancagua, cuando San Martín está con todo el ejército en Chile y está por partir hacia el Perú, Buenos Aires le dice a San Martín, le dice: vuelva general con el ejército, porque acá nos ataca Artigas a través de Bernabé, de López de Santa Fe y de Ramírez de Entre Ríos. Las tropas de Artigas nos van a atacar, que es la batalla de Cepeda. Entonces San Martín renuncia y le hace responsable a todos los oficiales qué quieren hacer. Porque esta democracia, en el ejército en ese tiempo se participaba. Claro. Había regimientos que elegían su propio jefe, pues en base al valor, en base a las agallas, en base, digamos, a una formación, el respeto que quería que le tengan. Bueno, con San Martín pasa lo mismo en el acta de Rancagua. En el acta de Rancagua parece una desobediencia militar. No, San Martín lo hace por estrategia. Claro. Les pido que hagamos una pausa, ¿sí? Está hermosísima esta charla aquí en la Posta de la Independencia. Ya venimos. Una Posta de la Independencia que procuramos sea tan nutritiva como está siendo para todos nosotros con respecto a la figura del general Manuel Belgrano. Alejandro Ubaldo Pojasi, que nos acompaña, el presidente de la Fundación del Bicentenario, Jorge Atilio Mendía, y quedó como flotando en el ambiente ahondar aspectos que sería bueno trabajar ahora, que estamos a un año casi de la conmemoración del paso a la inmortalidad, este gran prócer, el bicentenario de ese hecho, ¿no? Sí, habíamos tenido una reunión con algunos belgranianos, centros belgranianos de distintos lugares, Tarija, Jujuy, sobre qué tratamiento le dábamos al bicentenario, ¿no? Correcto. Y esto un poco el paso a la inmortalidad del propio Manuel Belgrano, y lo otro, lo que significa la bandera nuestra frente a su figura, digamos, ¿no? Serían los dos ejes para llevar adelante. Y nos dábamos cuenta de que qué mal que la prensa trata no solo a Belgrano o San Martín o Güemes, sino lo mal que trata la historia. Porque nosotros decíamos, ¿cómo reproducimos, cómo podemos potenciar todo lo que hacemos? Y siempre, digamos, limitado, de modo limitado, por la falta de formación, no todos los periodistas, pero sí de una gran mayoría. Y yo expresaba ahí en esa reunión de que no es un tema o un error, una falencia nuestra,
sino son los medios de comunicación donde la han ubicado la historia. La historia ha quedado como una curiosidad. O sea, si no hay algo curioso que tenga la historia, no lo van a divulgar. Entonces, yo creo de que estimábamos de que vamos a tener que hacerla más real en el sentido de insistir en nuestras presencias, por lo menos en las distintas instituciones, y a la vez usar todos los elementos que podamos tener que sean audiovisual. Claro. Porque los chicos dejan de lado, no te prestan atención solo 5 minutos, sean de la edad que sean, cuando vamos a hablar de historia. Entonces tal vez con el método audiovisual tengamos más posibilidades. Por lo menos prepararnos este año, porque el Bicentenario va a ser el año que viene, y ver cómo llegamos al Bicentenario. Para colmo, en una Argentina difícil, compleja hoy, donde no sabemos las características o perfiles de un presidente de la nación o de un nuevo gobernador. Entonces, frente a ese tránsito, hemos resuelto esta estrategia. Que es muy interesante, ¿no? Creo que es consecuencia del desconocimiento, ¿no? Lo que podemos indagarle tal vez al periodismo es su falta de consulta, de preguntarnos, de requisar. Pero bueno, para eso estamos y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Desde ya, te digo, la fundación del Bicentenario a pleno para el año que viene, en razón de poder llevar lo que nosotros tenemos, y no hay para mí un bicentenario del fallecimiento del general Belgrano y de la inmortalidad de él que no sea en el norte argentino. Yo creo que allí radica por lo menos nuestro afecto y respeto, ¿no? Claro. Ahora, estos aconteceres, estas celebraciones tan grandes que son los bicentenarios, también han servido para que se llamaran a concurso obras musicales, obras literarias. Una de sus obras es a raíz de un bicentenario, en 2012 fue, que un libro premiado suyo, Alejandro. Sí, yo tuve la suerte del libro Los Decididos de la Patria, en el combate del río Piedras, que es el tránsito donde luego acá se van a incorporar los decididos de la patria de Tucumán. Claro. Entonces, pero no están en Río Piedras porque aún todavía no han transcurrido los territorios nada más, pero que en definitiva son los que le dan el triunfo, el primer triunfo en el norte a Manuel Belgrano. Él solamente había tenido desatino por parte de lo que sucedía y resuelve lo del éxodo y transita hasta Río Piedras. Y en Río Piedras no es que él resuelve darlo al combate, sino que lo alcanzan. Entonces él, con la parte de la retaguardia, tenía algo de fusilería, tenía 3 cañones, y la única caballería que tenía en condiciones en ese momento de pelea eran los decididos de la patria, chicos de 15, 16, 17 años, que no habían peleado nunca. Entonces, se produce el encontronazo y obviamente ellos estaban incorporados a la fuerza militar, o sea, sabían lo que se jugaba en tiempo de guerra. Entonces Belgrano le ordena que ataquen, o sea, los decididos de la patria, luego de disparar los cañones y de toda la infantería. Y cuando atacan, se sorprende de la bravura de todos estos jóvenes, hay jóvenes muertos, con el ímpetu con que atacan y les van a dar el primer triunfo en el norte. Entonces, allí queda demostrado de que la fuerza imperial española no era invencible, que se la podía vencer. Entonces esa reflexión pequeña tal vez se la dan estos chicos que luego van a proseguir en Tucumán y que la historia oficial esconde y además la ha diluido, pero que fueron, como diría, como la base de todos los oficiales futuros de la campaña de Belgrano, porque si alguien impuso el ADN a la revolución fue Belgrano, y fue alguien que quiso armar, estructurar un ejército
que hubiera un reglamento, que hubo lo mismo que pensó sobre las escuelas, lo pensó sobre el ejército antes. Entonces quería oficiales que obedezcan, soldados que obedezcan a sus oficiales, y de allí los fusilamientos que hizo, y de allí un orden que intentaba imponer cada vez que visitaba algún sitio, algún pueblo. O sea, le tenía penado de que alguien de las fuerzas militares tuviera una controversia con algún civil del sitio. Y un respeto a la mujer tremendo, ¿no? Y un respeto totalmente. Entonces, digamos, él sabía que era el único modo con que podía estructurar una columna vertebral que le sirviera a la Revolución de Mayo. Esta mirada sobre la personalidad del general Manuel Belgrano, de Manuel Belgrano el Bueno, como tan bien lo dijeron en una obra literaria, creo yo pueda servir a todos los que han compartido el programa de hoy para que reflexionemos, que estamos tan próximos a este acontecimiento del 20 de junio, de merecernos una hilachita de celeste y blanco cada vez que pomposamente nos ponemos en la solapa, nos agarramos, tomamos la bandera. Creo que si no lo hacemos así, de tomar conciencia de quién nos legó todo esto, bueno, estaremos vacíos de esa identidad que pretendemos. Por eso me gusta el Manuel Belgrano político, más que el Manuel Belgrano general y el Manuel Belgrano abogado, porque el político es la referencia que podrían tener todos nuestros políticos de ayer, de hoy y de mañana. Alejandro, muchísimas gracias. Como siempre es hermoso contar con vuestra presencia. Gracias por la entrevista, gracias por la invitación, Jorgito. Te vamos a invitar más adelante porque hay otras cosas que tocar, ¿no? Seguro, seguro. Y cerramos aquí nuestra posta de la independencia. En 7 días estaremos de vuelta juntos. Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en la gran